En propiedades también. En propiedades también. De verdad. Todo eso acumulado, o si es más de $50,000, se tiene que reportar. ¿Cuántos clientes no tenemos que tienen casas, Ranchos. terrenos, ranchos en México, en Guatemala o El Salvador y no lo reportan? Correcto. Son un montón de gente. Bienvenidos a otro episodio de Me dijo mi compadre y conmigo otra vez aquí el compadre licenciado, el Víctor. Y te tengo una pregunta. Me dijo mi compadre que la casa y las cuentas que tengo en México no las tengo que reportar. Dime, ¿es cierto eso o no? Bueno, la ley es, o si eres ciudadano, residente, o si tienes cuentas financieras, algo con valor de dinero fuera del país, con un valor de $10,000 o más, se tiene que reportar en un FBAR. Oh, entonces, ¿qué pasa si tienes $5,000 en 3 cuentas? O si es más de 10,000, se tiene que reportar. Entonces se juntan todas las cuentas en cualquier momento en el año se tiene que reportar. Los 10,000 cada año. Ok. Entonces esto probablemente va a espantar a mucha gente. Mucha gente le tiene miedo porque sí hay multas o si no haces el reporte, pero no hay impuesto en este reporte. No me le estás reportando a los Estados Unidos a qué dinero tienes acceso fuera del país. Entonces lo que me estás diciendo tú es que se tiene que reportar las cuentas que tú tienes en otros países. Extranjeramente. Pero nomás es reportar, no es un impuesto, no se cuenta como ingreso extra en tus impuestos personales aquí en los Estados Unidos. No me le estás diciendo a los Estados Unidos dónde tienes acceso a dinero. Entonces le estás diciendo al gobierno, hey, tengo esta cuenta aquí, tengo esta cantidad y es todo. Correcto. Ok. Y a ver, cuéntanos una historia de un cliente de que no reportó un ingreso y tuvo que pagar multas. Tuvimos un cliente de Israel donde en los Estados Unidos pasó una ley donde todas las cuentas de gente que está en Estados Unidos que son de Israel tienen que recibir toda esa información. Cuando vieron que él tuvo más de $50,000 en una cuenta, le pegaron con multas por cada año que no reportó. Híjole. ¿Y cuánto es la multa que le tocó? De lo que sé, se me hace que la multa era $25,000. La multa era 25,000, pero me acuerdo yo me acuerdo de este cliente, me recuerdo que vino con nosotros, hicimos un reporte retroactivo y pudimos ahorrarle una buena feria. Correcto, se me hace que terminó pagando nomás 10,000 en total. Ok. Bien. Entonces sí hubo algo que pudimos renegociar con el gobierno, pero sí, por no reportar la cantidad que tuvo en la cuenta de banco, yo me acuerdo de este cliente, pero sí, yo me acuerdo que el gobierno americano forzó a los bancos de Israel a reportar toda la gente que tenía cuentas. Entonces yo me acuerdo de esa situación. Y además de cuentas en otros bancos, cuentas en otros países, ¿qué son otra cosa que se tiene que preocupar la gente que en realidad no sabe la gente que tiene que hacer? Las mismas personas también si tienen intereses en activos, propiedades. Bienes y raíces, no es porque están en título. En propiedades también. En propiedades también. De verdad. Todo eso acumulado, o si es más de $50,000, se tiene que reportar. ¿Cuántos clientes no tenemos que tienen casas, terrenos, ranchos en México, en Guatemala o El Salvador y no lo reportan? Correcto. Son un montón de gente. Pero tienen que tener un valor total de $50,000 o más para una persona soltera. Entonces, una persona que tiene un valor total de más de $50,000 en todos las propiedades, todo, tiene que declarar al gobierno, hey, tengo este pedazo de terreno, vale X, tengo este pedazo, tengo esta casa. Correcto. Se tiene que reportar. Ahí no se paga impuestos. Correcto, nomás es un reporte. ¿Y tú qué porcentaje tú piensas que reporta estas propiedades o terrenos? Muy poco. Entonces, tenemos muchos clientes, no reportan las propiedades, no reportan los terrenos. ¿Qué piensas que va a pasar en el futuro? El miedo es, o si el gobierno de Estados Unidos hace lo que le hizo al gobierno de Suiza, donde pusieron que el gobierno de allí mande toda la información de los bancos, propiedades de la gente que está aquí en Estados Unidos, retroactivamente pueden cobrar multas. Si el gobierno aquí en Estados Unidos va contra México, Salvador, Guatemala, pagará la información de los bancos de allí o de las propiedades, retroactivamente le van a dar penalidades a toda la gente que no reportó. Tú estás diciendo que retroactivamente pueden, si decide el gobierno en el futuro,
ir en contra del gobierno, los bancos, decirles, ¿sabes qué? Dime toda la gente que tiene terrenos, dime toda la gente que tiene cuentas de banco y luego forza que ellos reporten y la multa es, creo que la multa puede ser por las cuentas de banco. ¿Cuántas son las multas de cuentas de bancos? De lo que sé es $100,000 máximo o mitad de lo que tengas en la cuenta. 100,000 o la mitad que tienes en la cuenta si lo haces a propósito. Y si no lo haces a propósito es... Y si no es a propósito y nomás es un error, es 10,000 por cuenta. La penalidad puede ser la mitad del valor de una propiedad, la mitad del valor de la cuenta. Esa puede ser la penalidad si alguien no reporta el terreno. Y lo único que tiene que hacer la persona es... reportar los impuestos. Hacer un FBAR, una FBAR 8938. Una 8938. Y es muy raro que mucha gente... No, es una ley que la gente no sabe. No está enterada. No reporta los terrenos, no reporta las casas, no se informan y la gente en realidad está en oscuro. Y luego, si algo pasa en el futuro, puede ser algo que a lo mejor puede afectar a todos. Correcto. Ok, pregunta. Tengo un terreno yo en... Como tú eres de Sinaloa, ¿verdad? Tú eres de Sinaloa. Tengo un terreno en Sinaloa. La vendo en $60,000. La compré o me la donaron en 20,000. Le gané 40,000. ¿Qué pasa en esa situación yo siendo residente de los Estados Unidos? Bueno, legalmente todavía es un dinero que ganaste, eso se tiene que reportar en tus impuestos aquí en Estados Unidos. Se tiene que reportar la ganancia. Los 40,000 se reporta. Correcto. Ok, entonces la ganancia de 40,000 se reporta. ¿Y cuántos taxes tengo que pagar sobre eso? Bueno, si tú esta es la propiedad más de un año, pagas lo que se llama el Capital Gains Tax, sí, que puede ser de 0, 15 o 20%. Entonces me hace decir que yo tengo una propiedad, la vendo, le gano una ganancia como de 40,000. Yo pago taxes en México y también tengo que pagar taxes en Estados Unidos. Ahora, si pagas taxes en México, te dan un crédito extranjero aquí en Estados Unidos. Ah, entonces hay un crédito extranjero. Correcto. Entonces, ¿y cómo trabaja eso? Si yo pago el 30% en México, ¿cuánto tengo que pagar en Estados Unidos? Como pagaste el 30% o el 35%, lo que sea en México, sí, eso se vuelve a un crédito americano y el dólar por dólar te da el crédito para cubrir el impuesto aquí en Estados Unidos. Entonces, si el impuesto en México es 30% y el impuesto en Estados Unidos es el 20%, no se paga nada. Correcto. Nomás se pagan taxes cuando el impuesto es menos de lo que pagarías aquí en los Estados Unidos. Correcto. Pero en esa situación se tiene que reportar. Sí. Aunque se... Sí, eres un residente y aquí. mucha gente no reporta los terrenos, no reporta las cuentas, no reporta los ranchos, nada. Correcto. Bueno, y tú ves que ahorita toda la gente pues no lo están agarrando, ¿verdad? Ahorita no se han visto muchos problemas criminales o nada así. Pero ¿tú qué ves cómo trabaja el gobierno? El gobierno siempre trabaja cuando ya cae el problema de otra situación, es cuando se ponen a investigar todas las cuentas, todo lo pasado, y luego se agrega. Entonces lo que tú estás diciendo es que normalmente ocurre otro problema, y luego empiezan a ver otras cositas. Que no vieron antes. Y algo que yo he notado es que el problema, siempre la gente pregunta, ¿pero qué tipo de problema? ¿Qué problema? ¿Qué problema? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Y siempre les digo yo lo mismo. El problema siempre es algo que no ves y no has pensado. Siempre el 90% es algo que no te imaginaste y que no pudiste predecir. Entonces es buena idea reportarlo, estar bien con el gobierno y no tener ese problema, ¿verdad? Correcto. Ahora, tenemos muchos clientes que no lo hacen, pero es muy su problema. Se están arriesgando. Vayan con Dios. Vayan con Dios. Y dice el compadre, no te preocupes, no pagues el... No me pasó nada a mí. A mí no me pasó nada. Pero no nada. significa que no va a pasar en 5 años, en 10 años. Y luego los penalidades se van retroactivo por muchos años, ¿verdad? Correcto. Y siempre está la persona que va 20 años sin problemas y luego está la nueva persona que lo usa la primera vez, sí. Sí, y siempre le echan la culpa al preparador, ¿verdad? Correcto. Pero el preparador no me dijo y que no. Y siempre dice, sí. Pero luego es una historia que nunca los dijeron o algo así. Te pueden no tener problemas 15 años y luego te tocó. Correcto. Y luego, bueno, ni modo, licenciado, es tu culpa. Sí, es tu culpa. Siempre. Porque yo soy el IRS. Sí, tú controlas el gobierno, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bueno, este fue otro episodio de Me dijo mi compadre. Con los consejos de los compadres para asuntos fiscales, es mejor tomarlo como humor. Hasta otro día. Bye.